Muy bien, chicos, empecemos entonces con nuestra clase. Desde esta clase ya vamos a empezar a ver código, como habíamos dicho ya la clase anterior. En particular vamos a ver HTML. Vamos a estar viendo un poco de teorías y conceptos básicos, qué es HTML, para qué sirve, qué son los elementos y las etiquetas dentro de HTML, la clasificación de los elementos HTML y la estructura básica de un documento HTML, además de crear una página de ejemplo, como ya les había dicho. Bien, empecemos. ¿Y qué es HTML? ¿Qué entendemos por HTML? Bien, para empezar son abreviaciones de un nombre un poco más largo, ¿ya? Que significa Hypertext Markup Language, que está en inglés, y que, bueno, traducido al español, significa lenguaje de marcas de hipertexto. Bien, cada una de estas palabras podemos describirla de mejor manera para ver qué es lo que significa. Pues lenguaje viene de como cualquier otro lenguaje de programación, en particular HTML no es un lenguaje de programación, partimos de ese punto porque incluso ya hasta memes han de ver tal vez en Facebook de que pues HTML no es un lenguaje de programación, ¿no? Es un lenguaje de marca de hipertexto, tal y cual como lo dice ahí su nombre. Al igual que cualquier otro lenguaje como el mismo español o el inglés o cualquier otro idioma, tiene sus propias reglas, sintaxis, en particular en web tiene su propio comportamiento y estructura. Las marcas, que también son conocidas como tags, etiquetas, son el componente básico de los documentos HTML. Ya más adelante vamos a ver esto. ¿Ya? Son etiquetas, marcas para renderizar el contenido de nuestra página HTML, o de nuestro documento más bien. Y se lo dice hipertexto porque pues a través de un documento HTML puedo yo ir a otro documento HTML, a otros enlaces, puedo ir a YouTube, puedo ir a cualquier otra página que exista en internet o incluso en nuestra máquina, ¿no? Por eso se lo dice hipertexto. Hace referencia a otro documento. Bien, entre las tecnologías web frontend que vamos a ver para manejar HTML, está el mismo HTML, bueno, para que sirve para la maquetación. Un poquito de las tecnologías web frontend, ¿sí? Otra vez, a ver. Vamos a ver HTML, CSS y JavaScript. Esas tres son las principales tecnologías, ¿ya? Para el lado del desarrollo frontend. O sea, para lo que el usuario ve, ¿no? Para eso. HTML se encarga de la maquetación, la estructura y el contenido. CSS se encarga del diseño y la presentación, que principalmente utiliza para darle, como nosotros decimos, darle la pinta a nuestra aplicación o a nuestra página web. Y JavaScript se utiliza para las interacciones con el usuario, para darle comportamiento, animaciones, e incluso para el lado del backend, ¿sí? O sea, para la lógica, conexión a la base de datos, entre otras cosas más. De hecho, vamos a ver JavaScript en todo el semestre. ¿Existen otros lenguajes de programación con los que se pueda programar en web? Sí. Pueden utilizar Python, pueden utilizar PHP y un montón de otros lenguajes. TypeScript también podrían utilizar. Pero estos son, al menos si saben JavaScript es suficiente. De hecho, eso es lo que buscan como requerimiento para contrataciones de desarrolladores web. Bien, y ahora ya basta de hablar de eso, ahora hablemos sobre los elementos HTML. ¿Qué es un elemento HTML? Pues un elemento HTML es una unidad básica de medida de un documento HTML, ¿ya? A ver, dicho de otra forma, por ejemplo, nuestras casas están construidas de ladrillos, ¿sí? Entre otras cosas más, pero más ladrillos que otras cosas. Entonces, la unidad básica de medida de una casa sería pues el ladrillo, ¿no? De igual forma, los elementos HTML son pues, la unidad básica de medida de estos documentos. Un documento HTML está formado por elementos HTML. Y tiene esta siguiente estructura. En medio de dos etiquetas, una etiqueta de apertura y una etiqueta de finalización, de cierre, está todo el contenido de lo que nosotros queremos poner, ¿ya? Y ahí está la diferencia, ¿no? Entre un elemento HTML y una etiqueta HTML. Tal vez quienes ya han visto HTML han escuchado ambas palabras, ¿no? Etiquetas HTML o elementos HTML. ¿Qué habían sido los elementos HTML? Es el conjunto de etiquetas. A veces hay etiquetas de inicialización y de finalización y contenido. Y a veces solo hay una etiqueta, ¿sí? Los elementos vacíos son esos. Son elementos que no tienen etiqueta de apertura y de finalización, sino así solamente una sola etiqueta.
Esos son conocidos como elementos vacíos. Por ejemplo, el HR, el BR, el IMG y otros más. El meta también. Veamos un poco sobre la clasificación. ¿Cómo es que se clasifican los elementos HTML? Los elementos que se utilizan para estructura y contenido, solamente es el elemento div, que es como el elemento que ustedes utilizarían si es que no encontrasen otro elemento para hacer lo que quieren. Entonces el div es como algo general, ¿sí? Lo utilizamos cuando ya no sabemos qué más utilizar. Ahora esto es una mala práctica porque muchos a veces solamente utilizan div, puro div, puro div, puro div, y quizás no es una buena práctica. Incluso yo tengo un poco de problemas con eso, uno se acostumbra a utilizar el div, cuando hay un montón de elementos HTML que podríamos utilizar. Entre ellos están los elementos interactivos, que son los elementos que se relacionan, que interactúan directamente con el usuario, con quien está utilizando la aplicación. Por ejemplo, los elementos audio, video, el elemento A, IMG, button, input, select, text area, etc. Todos y cada uno de estos elementos, obviamente debe haber más, se relacionan directamente con el usuario. Audio, video, ¿por qué? Porque muestra contenido al usuario. La etiqueta A, por ejemplo, el elemento A es ese elemento al que nosotros le hacemos un clic, es como un enlace. Lo han de ver de color azul tal vez. Le hacemos clic y nos redirecciona a otra página, a otro documento HTML, etc. El botón es un botón, la imagen también muestra contenido, el input es una cajita donde nosotros le metemos datos, ¿no? El select igual, seleccionamos un dato, el text area es como igual una caja pero un poco más grande. Después tenemos los metadatos, que son elementos HTML que no se pueden visualizar, ¿ya? A simple vista, o sea, no se pueden visualizar. Nosotros lo ponemos en nuestro documento, pero es como si no estuvieran ahí. Sus funciones son un poco más específicas igual, y vamos a ver más a detalle esto a medida que vayamos utilizándolos. Entre ellos tenemos el link, el meta, el title, el style y el script. De acá el único que se puede ver a simple vista es el title, ¿ya? El title que es cuando ustedes van a la página, en la parte superior como título en la pestaña, ahí pueden ver un nombre, ¿no? A veces cuando entran, digamos, a Facebook, dice Facebook, ¿no ve? Ese es el title. Y ya los demás, vamos a hablar de esos más adelante. Luego tenemos elementos de selección, ahí está el header, nav, p, main, footer, etc. De sección, ¿sí? De sección, es decir, que abarcan un sector de nuestro documento. El header abarcará la parte superior, el footer abarcará la parte inferior. El nav se utiliza por lo general para poner una barra de menú, así. El P es para poner un párrafo. Después tenemos los títulos, que igual estos ya tienen un tamaño definido en función al número. El H1 será un número un título muy grande, el 2, 3, 4, 5 serán sucesivamente más pequeños. Luego tenemos los elementos incrustados, ¿ya? Ahí va el video, el audio, imagen, etc. ¿Por qué? Porque en estos elementos se incrusta contenido, justo lo que estábamos hablando hace rato, contenido multimedia, ya sea video, audio o imágenes. Luego tenemos para expresiones, por ejemplo, a ver, acá tenemos el span, el strong, label, audio, a, image, etc. Por ejemplo, el strong, que se utiliza para poner un fragmento de nuestro texto en negrilla. El label, por ejemplo, igual de estos vamos a hablar más a detalle a medida que los vayamos utilizando. El label es ese fragmento de texto que acompaña por lo general a los inputs, ¿no? Cuando ustedes introducen, digamos, su correo electrónico, existe un texto en la parte superior que les dice correo electrónico, ¿no? Es como una especie de texto de referencia. También se clasifican según su alineación. Podemos agrupar a los elementos como elementos de bloque o elementos de línea. Los elementos de bloque son quienes ocupan todo el espacio de su padre, ¿ya? Ocupan todo el espacio del padre, generan un salto de línea. Aquí está mal escrito. Pueden incluir bloques o lineales. Como ejemplo de esto tenemos un H1, un nav, un footer, un header, div, etc. Bueno, no sé cómo explicarlo esto. A ver, podemos abrir el Paint, tal vez ahí podemos explicarlo. Los elementos de bloque, si digamos yo pongo un H1 y en ese H1 yo le pongo el título, ¿ya? Y digamos que es lo primero que pongo en mi documento HTML. Entonces ese H1 ocupará toda la fila.
¿sí? Toda esta fila va a ocupar el H1. Aunque en ese H1 solamente ponga la palabra hola. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El siguiente elemento que yo ponga, ya sea un elemento de bloque o un elemento de línea, pues se va a poner inmediatamente debajo de este. Si es un elemento de línea, los elementos de línea solamente abarcan el espacio del contenido. Por ejemplo, si yo pongo acá un elemento, un A, por ejemplo, ¿ya? Digamos que este es un elemento A. Entonces el texto que yo pongo acá, digamos, chao, el tamaño del A, de este elemento A, va a depender del tamaño del contenido, que es muy diferente al elemento anterior. El elemento anterior ocupa todo el ancho disponible, ¿ya? No así el alto, sino más bien el ancho. Todo el ancho disponible. En cambio, el otro ocupa el ancho del contenido, ¿no? Elementos de bloque y elementos de línea. Lo cual significa, y este concepto es muy importante porque nos va a servir mucho para la maquetación, lo cual significa que si yo quiero, si yo pongo otro elemento, este elemento se va a poner, en el caso de que el anterior sea lineal, o sea, este chau, si yo pongo un bloque acá, pues va a ocupar desde ese punto hasta el final. ¿Notan? Y si yo pongo otro elemento de línea, entonces va a ocupar eso según su contenido. Si el contenido es una sola letra, entonces ocupará solamente este espacio. Si el texto es muy largo, entonces ocupará pues el ancho del texto. Así. Bien, espero que esa idea se entienda. Igual la vamos a ir desarrollando más adelante. Y hablemos un poco sobre la estructura básica HTML. Ya aquí vamos a empezar a hacer código. Como les había dicho, el HTML me sirve solamente para hacer el esqueleto de nuestra aplicación. Y con CSS pues ya le vamos a dar pinta. Le vamos a dar un mejor diseño, una mejor presentación. ¿Ya? Entonces, HTML solo para la estructura. ¿Cómo se estructura? Siempre en cualquier documento HTML van a encontrar una cabeza, un cuerpo, principalmente, pero solamente hay una cabeza y un cuerpo. ¿Ya? Ahora vamos a abrir nuestro editor de texto. Vamos a dejar esto por un momento de lado. Pueden abrir el Visual Studio Code. No importa el editor con el que trabajen, ¿sí? Ya el WebStorm utilizaremos. Es más, obviamente para web, ¿no? Ya, abrimos el WebStorm. Ese es el que vamos a utilizar. Muy bien, ya estamos en nuestro proyecto. Es una carpeta vacía. Y aquí vamos a crear un nuevo archivo que se llame index.html. Esa es la extensión que tienen los archivos. Ahora existe acá una abreviación. Podríamos hacerlo esto de forma manual, pero un poco nos vamos a ahorrar el tiempo. Una abreviación que me genera de forma automática pues todo el contenido de un documento HTML. ¿Ya? Vamos a volver a hacer esto. Nosotros ponemos el signo de admiración, de cierre, ¿ya? Y le damos un tab. Esto pasa en cualquier editor de texto, así que pues pueden utilizarlo. Dependiendo del editor de texto que utilizan, les va a generar un poquito diferente la estructura HTML, pero es esta, ¿ya? Esta es la estructura. Como habíamos hablado, si recuerdan, tenemos una cabeza y un cuerpo acá, ¿no? ¿Notan? Tenemos un head y un body. Ambos, tanto la cabeza como el body, como el cuerpo, están dentro del HTML, ¿no? El HTML es ese elemento que contiene pues a todo el documento. Hablemos un poco desde el principio, ¿ya? Esto indica que es un documento de tipo HTML, ¿ya? Luego ponemos un elemento HTML y como atributos, ojo, acá estamos empezando a ver algo ya tal vez nuevo, no hemos hablado de esto. Dice lang es igual a en. Bueno, podemos deducir que lang viene de language y que en viene de inglés. Estamos diciendo que nuestro documento HTML va a manejar el idioma de inglés. Bueno, en nuestro caso es español, así que le ponemos es, ¿ya? ¿Pero qué es esto? Esto es un atributo del elemento HTML, un atributo. Y este es el valor de este atributo, ¿ya? Sigamos. Ahora, dentro del head van los elementos que no se pueden visualizar. Recuerden, hace rato habíamos hablado sobre estos elementos. Los metadatos. El link, el meta, el title, el style y el script, pues irán en el head. A veces los scripts van al final. A veces también van en el head, ¿ya? Mucho depende de lo que hagamos. Pueden ver acá está un meta que está diciendo que vamos a utilizar UTF como charset, ¿ya? Esto para reconocer ciertos caracteres dentro de nuestro documento. El UTF-8 es el más conocido. Luego tenemos un
meta para el viewport. Esto es para que nuestro documento HTML pueda ser visible tanto en dispositivos móviles como en dispositivos de diferentes tamaños, ¿sí? No vamos a entrar en mucho detalle en eso. Bien, básicamente lo que acá estamos diciendo, y esto es muy importante, si este meta no está, pues se va a ver feo, en otras palabras, en nuestro celular las aplicaciones. Por ejemplo, el dragón. Si ustedes entran al dragón, desde el celular se ve feíto, ¿no? Hay que estarle haciendo zoom con los dedos y así. Es porque no tiene este meta de entrada, o sea, esto le falta hartas cosas al dragón, ¿no? No tiene este meta, y este meta lo que hace es adaptar la página o la aplicación en función al ancho del dispositivo del cual se está viendo la aplicación, ¿ya? User Scalable, no. Esto significa que cuando nosotros pinchemos con nuestros dedos queriendo ampliar la página, pues no se va a ampliar. Initial Scale va a ser 1, Maximum Scale va a ser 1, notan que no se va a ampliar, ahí se va a quedar. Minimum Scale va a ser 1, ¿notan? Y el ancho que va a tener nuestra página va a ser el ancho del dispositivo, device width, ¿no? Ahí tenemos otro meta, que este meta es exclusivamente para el navegador de Explorer, que es nuevo, el Edge ahora es, ¿no? Ya no es Explorer. Y ahí está el title. El title es lo único que podemos ver acá. Nosotros le vamos a poner, qué sé yo, clase 4, digamos. Y vamos a abrir este documento. Noten, el title que acabamos de ponerle es lo que se puede visualizar acá en la parte superior. Nada más, después nuestro documento está totalmente vacío. Y lo que vamos a estar haciendo es, pues pasando este ejemplo que tenemos acá. Bien. Vamos a hacer esta misma página, ¿sí?, que ustedes ven en pantalla, pero lo vamos a hacer de cero, ¿sí? No nos vamos a copiar nada de acá, más que sus imágenes tal vez. ¿Ya? Solo que esta clase vamos a hacer la estructura básica, ¿sí? Puro HTML vamos a hacer. Ya en la próxima clase vamos a hacerle con CSS un poco más, le vamos a agregar más cositas, ¿sí? Más estilos. Muy bien, entonces empecemos. Bien, primero podemos observar que en la parte superior tenemos un menú con un título acá. Ya, tenemos un menú con la opción de About, acerca de, que me muestra información acerca de la cafetería aparentemente. Luego una opción para ver el menú y una opción para contactarnos con la empresa, ¿no? Ahí le metemos nuestros datos a estos inputs y enviamos los datos, send message. Y en la parte inferior tenemos un footer. Lo vamos a hacer tal y cual está acá. Pero si notan, todo esto está dentro de una misma página, ¿no? Todo está dentro de una misma página. Nosotros lo vamos a hacer en diferentes páginas para ver esto de este concepto de hipertexto que habíamos hablado al principio. A ver, de una vez empecemos. A ver, empecemos con el menú entonces. Vamos a utilizar el elemento header, ¿ya? ¿Qué significa cabecera? Dentro de esta cabecera tenemos acá un título. Bien, este título podemos hacerlo, a ver, en un H3 tal vez. Y acá le podemos dar, pues, el título que está ahí, ¿no? Gourmet or Catering. Después de este tenemos nuestro menú, ¿ya? Ahora, la estructura general, por lo general, de los menús viene de la siguiente manera. Nosotros vamos a poner un nav. Dentro de este nav, nosotros vamos a poner una lista desordenada, ¿ya? ¿Y por qué lista desordenada? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué se hace? Utilizando el UL, ¿ya? De hecho, esto, a ver. Tal vez podamos hacerlo así. Ya. Ahí está. Ahí tenemos nuestro UL, ¿ya? Ahora, una lista consta de varios elementos, ¿no? Una lista, y por lo general tienen una viñetita. Entonces, el UL es el contenedor de cada uno de esos elementos de la lista. Ahora, ¿cómo hacemos cada uno de esos elementos de la lista? Con el elemento LI. Ponemos LI y ahí ponemos el contenido. Bien. Ahora, cada una de estas opciones son enlaces, ¿ya? Yo voy a hacer clic acá, me lleva a un lado. Yo hago clic acá y me lleva a otro lado, o a otra página, ¿no?
son enlaces. Entonces, dentro de este LI, nosotros vamos a poner un elemento A. Ahora, algo que yo no les estoy diciendo aquí, me estoy poniendo un poco medio pro. ¿Por qué aparece mágicamente todo ese código? A ver, yo voy a poner A para generar el elemento A y voy a presionar el botón Tab, ¿ya? Esto me generará todo el elemento A de forma automática, con algunas cosas, en algunos casos por defecto. Por ejemplo, me pone por defecto este atributo href, que me dice a dónde quieres ir cuando presiones este enlace. Ya todavía no le vamos a decir dónde queremos ir, pero esto es un acerca de, ya, un about. Podemos copiar esto mismo y ponerlo 2 veces ahí. Aquí le vamos a poner menú y aquí vamos a ponerle contactos. Veamos cómo se está viendo esto. Lo actualizamos y ahí tenemos nuestro título y nuestra lista desordenada. Ahora, ¿por qué decimos que es una lista desordenada? Porque me pone estos puntitos como viñetas delante de cada uno de los elementos de la lista. Si yo quisiera hacer una lista ordenada, en lugar de poner un UL, pondríamos un OL. Esto significa que son listas ordenadas. Actualizamos y me pone 1, 2, 3, ya está, ya es una lista ordenada, ¿no? De esa forma, de forma automática me lo pone estos numeritos. Pero, ¿por qué utilizamos una lista desordenada y no una ordenada? Porque al final de cuentas nos vamos a deshacer de estos elementos de las viñetas más adelante con CSS. Así que, ¿para qué vamos a poner una ordenada o cualquiera de las dos? No importa. O ordenada o desordenada. Al final le vamos a quitar las viñetas. Después del menú tenemos, a ver qué más tenemos. Cada una de las páginas va a tener un footer abajo, que es esto que podemos ver aquí. ¿Ya? Por lo general se pone un mensaje de copyright o cosas así. Y entonces luego del header vamos a poner un elemento que se va a llamar footer. ¿Ya? El footer por lo general contiene este pie de página, ¿sí? Este contenido de aquí abajo. En este caso, en este footer solamente tenemos un texto. Bien, a ver, ¿cómo lo hacemos? Pues podemos poner un P, tal vez, un párrafo. Quizás, igual y no importa, todo bien. Y ahí le ponemos el texto que queremos que esté. En nuestro caso, podemos poner todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados y podemos ponerle el C de copyright, ¿no? Es un C con un circulito que lo bordea, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo poner estos caracteres especiales? Si quisiera poner igual que el C, hay otros caracteres especiales que no están en nuestro teclado, ¿no? Pero queremos que esté en nuestro documento HTML. Bien. A ver, vamos a entrar a la presentación otra vez. Bien, aquí ya estaríamos viendo un poco de la estructura, ¿ya? Antes se utilizaba puro divs. Desde ya la última versión de HTML5, que es la que estamos utilizando. De hecho, hace años que se está utilizando ya HTML5. Ya han empezado a aparecer nombres específicos para cada una de las funciones que van a realizar algunos elementos HTML. Fíjense que antes utilizábamos puro divs y le poníamos un ID y a ese ID le dábamos header, nav, o sea, de acuerdo a lo que iba a hacer, ¿no? Ahora ya es un poco más específico. De esto es lo que les estaba hablando. Caracteres especiales de HTML. Existe una amplia lista en función a quizás lo que necesiten. Por ejemplo, si quisieran poner una ecuación matemática en su aplicación, eso es un poquito complicado. Para eso se utilizan estos caracteres especiales. Para poner cosas que tal vez es un poco difícil ponerles. Por ejemplo, yo quiero poner este copy. Y para poner ese copy, ¿cómo hago? Pues puedo ir a internet y buscar esta lista y a ver qué es lo que quiero usar. Pero en este caso, en la presentación, notan, aquí está el copy. ¿Cómo se pone? Podemos poner la I y luego el copy, ¿sí? La palabra copy, según a lo que diga acá. ¿Ya? Hagamos la prueba de esto. Vamos a poner. Y noten las ayudas. Incluso no es necesario que yo sepa de memoria qué es lo que tengo que poner, ¿no? Alguna referencia tal vez sé. Miren que hay un montón de caracteres especiales que podemos poner. En mi caso, pues solamente queremos el copy. Lo escribimos, vamos a la página, la actualizamos y ya debería aparecernos eso ahí abajo. Todos los derechos reservados y ahí nuestro copy, ¿no? Nuestro nombre podemos poner José, ya.
Ahora hagamos lo siguiente. Cada vez que yo le haga clic a uno de estos enlaces, me tiene que redireccionar a otra página diferente. ¿Ya? Bien, para eso vamos a copiarnos esto mismo y le vamos a cambiar el nombre. A ver, vamos acá. Vamos a copiar este archivo, lo pegamos aquí mismo y aquí le vamos a dar About. Y luego le vamos a dar, a ver, otro que diga Menú. Y otro que diga, ¿qué tenía que decir? Contactos, ¿no? Todo en inglés. Contacts. Ya. Muy bien. Entonces cada uno tiene un nombre diferente. Cuando yo presione el acerca de, se va a ir al About, ¿sí? Al archivo que se llama About. Para eso lo único que tenemos que hacer es pues escribir About. Noten que incluso esto me ayuda, ¿no? About.html. De igual manera para el menú, menú.html, y para contactos igual, contactos.html. Bien, ¿cómo sé que esto está funcionando? A ver, ya, este que sea clase 4, el principal, el index. Vamos a copiar esto mismo, ya, esta lista, porque en los otros no está igual, ¿no? Y lo vamos a copiar. Nos vamos a About, seleccionamos estos tres y lo pegamos. Nos vamos a Contactos, seleccionamos estos tres y lo pegamos. Vamos a Menú, seleccionamos estos tres y lo pegamos. Volvemos acá, actualizamos y pues esto ya está funcionando. Pero ¿cómo sé que está funcionando? Todos son iguales. Le cambiaremos el title a cada uno de ellos, ¿ya? En lugar de que este diga clase 4, que diga acerca de. Si vamos a contactos, que diga en su title contactos. Y en menú lo mismo, ¿no? Y con esto ya está funcionando. A ver, ahorita estamos en contactos. De hecho aquí mismo ya decía, ¿no? Contactos. Vamos a menú, estamos en menú. Ahí está. Contactos, menú y acerca de. Y si yo presiono acá en el título, que pues me mande al index, ¿no? Porque eso es lo que creo que hace nuestro ejemplo. A ver si volvemos. Si presionamos acá, pues vuelve al principio, ¿no? Nuestro título en nuestro caso no hace nada. No hace nada. Entonces modifiquemos eso. Vamos acá, vamos al index. Ya. Y aquí le vamos a dar una. A ver, de hecho así lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Ya, tal vez no sea necesario un H3. Creo que no es bueno. Porque es un elemento de bloque, así que va a ocupar toda la fila, ¿no? Lo cual no queremos y nos va a generar problemas más adelante. Pongámoslo solamente dentro de un elemento A. Nada más. ¿Ya? Y que esto ya nos redireccione a index.html. Entonces vamos a agarrar esto y lo vamos a copiar en los otros 4 archivos. Un poquito moroso, sí. Pero solamente va a pasar estas clases, después más adelante vamos a ver que esto se puede hacer de forma más rápida. Muy bien, ya tenemos ahí. Actualizamos y eso incluso se vuelve de color azul, ¿no? Ahí, va al index, va a otro lado y este va al index, ¿no? Muy bien, ya está funcionando eso, basta. Trabajemos en el index. A ver, ¿qué tenemos en el index? Solamente tenemos una imagen aquí y aquí un textito, ¿no? Lettering. Y hay una imagen. ¿Cómo hacemos eso? Bien, a ver, estamos en el index. Debajo del header, porque ya hemos terminado con el header, vamos a poner un section, ¿ya? El section se utiliza por lo general para poner secciones, ¿ya? Y acá, a ver, vamos a poner un div tal vez, más adelante, tal vez nos sirva este div. Y este div nos va a servir para ponerle la imagen de fondo a esta sección. Y dentro de este div le vamos a poner nuestro texto, que con CSS lo vamos a llevar ahí abajo. A ver, un H2 tal vez, o un H1, un texto grande, que diga lettering. Y ya.
Ya, eso es lo único que tenemos ahí con index. Ahora con about tenemos esto de acá. Ya. Vamos a maquetar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto está en about, entonces vámonos a about. Ya está. Ya, vamos a tener también una sección. Muy bien. Ujú. Son como dos columnas. En la primera columna está la imagen y en la segunda está el texto. Está un título, está un subtítulo y está dos párrafos. Muy bien. Bien, el section va a ser como el contenedor principal que va a contener a toda la fila. Luego voy a tener un div. ¿Ya? Este div va a ser para la fila, ¿sí? Para la fila. Luego dentro de este vamos a poner dos divs, uno para cada columna. Tal vez ahorita esto no se esté entendiendo, pero más adelante con CSS se va a ver el porqué de cada uno de estos elementos. Y aquí irá nuestra imagen. Así es como se pone comentarios en HTML. Sí, ya lo deben saber varios. Aquí le vamos a poner nuestro, a ver, como un artículo. No, información. ¿No? Ahí está la información. Bien. ¿Cómo vamos a cargar la imagen? A ver, ¿cómo vamos a cargar la imagen? Solamente con un img y ya. Entonces escribimos img y le damos en tab. Con eso se genera de forma automática y nuestra imagen. Y al otro lado, hablemos un poco sobre estos atributos de img ya que estamos acá. El primer atributo, src, son los source, ¿sí? Los recursos que vamos a cargar en este elemento. Source, de ahí viene, de recursos, source. Y el alt es un texto alternativo. Es un texto alternativo que le ponemos en caso de que nuestra imagen por algún error no haya cargado. Esta era la imagen. Y no cargó, ¿no? Y ahí va la información. Bien, inicialmente entonces tenemos, vamos a asumir que esto va a ser la columna que va a estar en este lado, ¿no? Primero tenemos un título, podemos hacerlo con quizás un H2 únicamente, que diga, lo vamos a poner en español, acerca del catering. Luego tenemos un subtítulo. A ver, podemos hacerlo con un H6, un poco más pequeño el texto. Existe desde el H1 hasta el H6. Ya podemos utilizar cualquiera de esos. Ya tienen un tamaño definido. Seguimos desde 1967. Qué sé yo. Y después de esto tenemos dos párrafos. Tenemos primero un párrafo y luego tenemos acá otro. Ahora acá hay mucho texto. Una opción sería agarrar todo esto, copiarlo y pegarlo por allá, ¿no? Otra opción más sencilla es generar texto de forma automática, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo lo hago? Pues escribimos la palabra lorem, así, tal cual como está ahí, y le damos en tab. Esto me generará texto de forma automática. ¿Cuántas palabras? Pues no lo sé. Si quieren un número de palabras específico, entonces después de la palabra lorem vamos a escribir algún número, ¿sí? Digamos 5, y eso generará, pues, ¿cuántas palabras? 5 palabritas. Ahí está. Si queremos como 50 palabras, entonces le damos 50 y nos la genera. Lo mismo hacemos para el otro, digamos unas 40 palabras. Y ya está. Muy bien, con esto habríamos acabado nuestro about. Vámonos al menú. Ahora maquetemos, esto es muy similar. Antes yo creo que sea bueno que lo veamos cómo está, ¿no? Bien. Este es nuestro index. Luego tenemos nuestro acerca de. Ahí está, ¿no? Nos muestra este texto alternativo en la imagen cuando esta no carga. ¿Sí? No es obligatorio que le pongan el texto, pero si quieren lo ponen en caso de que quieran indicarle al usuario qué cosa era esa imagen que no se ha cargado. Luego ahí está el título y ahí está el subtítulo, que creo que es muy chiquito. Podemos utilizar un 4 tal vez, en vez de un 6, un 4, ¿no?
Ahí está, mucho mejor. Y luego tenemos nuestros dos párrafos, que cuando esto sea un poco más pequeño se va a notar mucho mejor. Bien, ya está nuestro acerca de. Ahora nos falta el menú. ¿Qué tenemos en el menú? Algo similar. Muy bien. Vamos entonces al menú. Y hagamos algo similar. Vamos a poner nuestra sección, vamos a poner un div para la fila. Vamos a poner dos divs para las dos columnas que existen. Ahora, otra abreviación acá que también les podría servir es poner el nombre del elemento HTML, que quizás ya lo conocen, y si quieren generar varios de estos, pues los multiplican por el número de elementos que quieren que se genere. En mi caso yo quiero dos divs en el mismo nivel, entonces le pongo por 2 y esto me generará dos divs. Un poco más rápido, ¿no? Ya. Voy a mostrarle, son métodos de abreviación, existen más aún para generar cosas un poco más complejas. Y ahí ya no nos estemos tardando tanto, ¿no? En eso. Bien, entonces en la primera columna tenemos el título otra vez, vamos a poner un H1 y vamos a decir nuestro menú. Luego de eso, ahí mismo en la misma columna tenemos lo que ofrecen y una breve descripción con el precio al final. Ya, a ver cómo podemos hacer esto. A ver. Notan que este título ocupa toda la fila, ¿no? Toda la fila, y por eso este texto que está aquí abajo está después de este. Esto podría ser un párrafo, ¿ya? Y esto algún H. Y cada uno de estos, bueno, estos dos, dentro de un div, ¿sí? Para que nosotros a ese div le digamos que se separe un poquito de los otros que están debajo. Noten que están ligeramente separados, ¿no? Ligeramente separados, para que se entienda. Bien, entonces acá vamos a poner un div, y aquí vamos a hacer más abreviaciones, ¿ya? A ver, otra abreviación más. Entonces va a haber un div. Dentro de ese div va a haber un H3 tal vez, y también va a haber un párrafo, ¿ya? A ver. ¿Y todo esto cómo hará? Por 3 creo, a ver. Sí, ya. ¿Qué estamos haciendo? A ver, voy a borrar este por 3. ¿Cuántos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Por 5 entonces lo vamos a poner. ¿Qué estoy diciendo? Que voy a poner aquí un div, ¿ya? Dentro de este div, por eso estoy poniendo este mayor, símbolo de mayor, indicando dentro, ¿no? Dentro de este div va a haber un H3 y por eso pongo el más, ¿ya? Porque va a estar a su mismo nivel. Un H3 y un párrafo, ¿ya? Si yo le pongo tab a esto, entonces me está generando justo lo que habíamos dicho, un div, un H3 y un P adentro de ese div, ¿ya? Pero si quiero varios de estos, en mi caso quiero 5, ¿no ve? Entonces al principal, o sea al padre de todo eso, yo lo multiplico, en mi caso por 5. Y le damos en tab. De esta manera se genera de forma más rápida ese contenido, ¿no? La maquetación. Ya nos ahorramos bastante trabajo ahí. Y aquí le ponemos plato 1 tal vez, descripción 1, plato 2, lorem de 5 palabras, mejor. Plato 3, lorem de 5 palabras. Plato 4, lorem de 6 palabras. Plato 5, lorem de 8 palabras. Y al otro lado tenemos nuestra imagen, justo como está la de acá, ¿no? Lo vamos a hacer igual. Un div. No, de hecho nada, directamente está la imagen, ¿no? Lo copiaremos esta imagen. Nos vamos al menú. Y dentro de la otra columna, esta era la otra columna, ¿no? Por eso está ahí vacío. Ponemos nuestra imagen. Y ahí está, nuestro menú. Plato 1, plato 2, plato 3, plato 4 por 5. Y después del plato 5, ahí está la imagen, no cargó.
Obviamente está abajo y no está al lado porque eso lo vamos a separar con CSS, ¿ya? Con CSS. Por el momento todos los elementos, o la mayoría, son elementos de bloque, por eso es que ocupan todo el espacio, justo como habíamos hablado, ¿no? Sobre cómo es que se acomodan estos elementos. Elementos de bloque, todo el espacio disponible, todo el ancho disponible, y elementos de línea, solamente el espacio disponible por el contenido. Ya. Sigamos, a ver cuál nos falta. Nos falta contactos. Nos falta contactos. Hay un título, un H2 tal vez, luego una descripción, esto es un párrafo, después aquí tenemos otro título pero de otro color y está en negrilla, ¿no? ¿Notan? Está en negrilla. Un H5, un H4 tal vez, después otro párrafo y después un formulario. Aquí vamos a ver formulario, cómo hacer un formulario, un botón de enviar y ya habríamos acabado con eso. Hagamos eso rápidamente. Vámonos a contactos. Nuevamente esto es otra sección, así que vamos a poner un elemento de sección. Acá adentro vamos a poner un H2 y le vamos a decir contactos. Luego vamos a poner un párrafo y le vamos a dar unas, no sé, 20 palabras tal vez. Creo que son más, ¿no? Unas 30 tal vez. Después de este párrafo, a ver. Entre el título y el párrafo hay un espacio por ahí. A ver, me esperan unos ratitos, a mi perrito mucho ladra. Bien, sigamos, estamos con contactos. A ver dónde nos hemos quedado. Sí, tenemos ahí un espacio entre contactos y el párrafo. Tal vez sea bueno que el párrafo no lo dejemos así sueltito, sino le pongamos dentro de un div para poder darles espacio tanto arriba como abajo. Se puede hacer igual directamente con el párrafo, pero es que no es lo correcto, ¿sí? Para maquetar, depende de lo que quieran hacer. Si por ahí tienen, por ejemplo, en este caso tenemos un espacio, ¿no? Este espacio en blanco. Dándole estilos se puede aplicar el espacio directamente al párrafo, pero es mejor hacerlo al div, ¿ya? O a un elemento que contenga a todo ese párrafo. Eso es mucho mejor, más ordenado. Luego tenemos acá un textito. Igual vamos a utilizar un div para darle ese espacio tanto arriba como abajo, ¿no? ¿Noten? Hay un espacio y... en este caso se creó con una clase. Vamos a borrar esta clase. Esto no, esto después vamos a ver. Y aquí le vamos a dar, a ver, un H3. Sí, un H3. Y le vamos a dar un lorem de unas 15 palabras. Pero todo este texto está en negrilla, que sí podríamos hacerlo tal vez con CSS, pero lo vamos a hacer con HTML. Hay dos formas, una es utilizando el strong, que les mostré hace rato, y otra es utilizando el v. ¿Ya? Y lo vamos a envolver a todo esto. O sea, dentro del H3 estamos poniendo el v, y dentro de este v estamos poniendo todo nuestro contenido, y debería estar en negrilla. Si volvemos y lo actualizamos, ahí está nuestro texto en negrilla. Un H3 no me parece bueno, tal vez sea un H4. Sigamos. Luego tenemos un párrafo. Este párrafo ya puede ir solito, con unas 25 palabras. Y luego tenemos nuestro formulario. Ahora sí, ¿cómo es que se trabaja con formularios? Noten que aparentemente todos los inputs de un formulario están envueltos dentro de un mismo contenido. Este contenido, bueno, todos estos inputs están dentro de un form. Así es como se llama el elemento para los formularios. Bien, entonces escribimos form y le damos en tab. Vamos a borrar esto porque por el momento no nos sirve. Y vamos a darle acá en enter. Entonces, cuando ustedes quieran poner inputs que sean para enviar datos, ¿ya? En este caso es para enviar datos, ¿no? Aquí hay un botón. Nuevamente, tenemos inputs, ¿sí? Varios inputs. Y tenemos un botón para enviar todos estos datos. Entonces, todos esos datos se envían a través del formulario, del form, ¿ya? Bien, ¿y qué vamos a hacer acá?
Cada uno de estos inputs tiene un estilo diferente, ¿ya? Ocupan todo el ancho disponible, tienen un espacio entre inputs, entonces hay que darle estilos bien específicos. Por tanto, vamos a utilizar un div y vamos a hacer otra vez las abreviaciones de hace rato. Dentro de este div va a haber un input. Bien, ya, pero está... A ver, ¿qué más tiene? Sí, solo tiene el input. A veces existe inputs con labels, ¿no? O sea, los textos de ayuda. En este caso, estos textos de ayuda que ustedes ven son del mismo input. Son conocidos como placeholders. Así que los vamos a dejar así nomás. Bien, así. Noten esta pequeña marca que me pone acá, es porque HTML me recomienda que utilicemos labels para acompañar a un input, pero como nuestro ejemplo no lo pone, en este caso lo vamos a dejar así. Bien, y le vamos a dar un placeholder, que es un atributo de los inputs, el cual es un texto de referencia. En este caso nosotros vamos a decir que ahí ponga su name, su nombre. ¿Ya? Volvamos a nuestro ejemplo, lo actualizamos y ahí está, nombre. Noten el texto de ayuda. Y vamos a hacer lo mismo para los demás. ¿Qué más tenemos? How many people? ¿Cuántas personas? Y esto es de tipo numérico, porque si yo escribo algo aquí, no pasa. Si pongo números, recién pasa. Entonces es un input de tipo number. Bien, lo vamos a hacer otra vez. Vamos a poner un div sin las abreviaciones. Vamos a poner un input, le vamos a dar tab. Y aquí en vez de text le vamos a dar number. Cabe recalcar que existe una gran variedad de inputs, ¿ya? Existen varios tipos de inputs. Existen inputs text, number, checkbox, radio. Ahorita los vamos a ver todos, ¿ya? Y acá le vamos a dar otra vez otro placeholder. En este caso que diga cuántas personas. Primero terminaremos nuestro ejemplo, ¿ya? Luego tenemos otro para introducir la fecha y la hora de su reserva. Nuevamente ponemos un div. Acá ponemos un input. Y este será de tipo date time local. A ver. Ahí está, ¿no? Me permite introducir el día, la fecha y la hora, ¿no? Ya está. ¿Qué más tenemos? Message. Un text area suele ser esto, ¿ya? Entonces acá vamos a poner nuevamente un div y un text area. Le damos en tab y me pone una serie de atributos. El atributo name, el atributo ID, que no los vamos a ver todavía, los podemos borrar. Luego el número de columnas que va a ocupar el text area y el número de filas, ¿no? Y ahí le podemos poner, a ver, en nuestro caso, mensaje. Y ahí está, ¿no? El mensaje. Pero no así. Vamos a ver un placeholder también. Ahí está, ¿no? Ya es un placeholder, ¿no? Es un texto como tal. Si quieren poner un texto por defecto, pues lo hacen dentro del text area. Ya. Y finalmente tenemos nuestro botón para enviar este mensaje. Nuevamente vamos a poner un div. Y aquí vamos a poner nuestro button. Cuando se trata de botones que están dentro del formulario, estos botones tienen que ser de tipo submit. Existen estos tres tipos de botón. Nosotros vamos a utilizar a nuestro botón como un botón de tipo submit. O bien, si no utilizamos un botón, también existe la opción. Primero nos fijaremos esto cómo sale, ¿ya? Y le vamos a poner enviar mensaje. Veamos cómo se ve. Ahí está el botón, ¿no? Enviar mensaje. Bien, pero como estamos trabajando con input, sigamos con eso. También podemos utilizar un input y decirle que este input va a ser de tipo botón o algo así. En lugar de ponerle de tipo text, le vamos a decir que va a ser de tipo submit.
Y listo, a ver, veamos qué es lo que nos muestra. Nos dice enviar, o sea, nos pone incluso, según el idioma en el que esté nuestro documento HTML, un value a este botón, en este caso enviar. Si estuviera en inglés lo hubiera puesto submit, o perdón, send. Pero nosotros tenemos la opción de poder modificar este value de este input. Y le vamos a decir enviar mensaje. Y ahí está, enviar mensaje. Pero existe una variedad, nuevamente, les repito, de inputs. Aquí podemos ver algunos de ellos, por no decir casi todos. De hecho, a ver si los podemos copiar para ver cada uno de estos. Bien, sí, y esto ya es lo último. Ahora vamos a copiar todo esto. Y lo vamos a poner por acá. Ahí está. Default value. Este es el valor por defecto que tiene el input, ¿no? Por defecto es de tipo text. Por eso le está puesto ahí default value. Pero después tenemos todos estos tipos de inputs. A ver, vamos a actualizarlo para verlos. Bien. El primero es de tipo button. Noten, ahí me ha puesto un botón, ¿no? Esto es un botón. Pero sin ningún valor. Es por eso que no dice nada acá. Si nosotros aquí le pusiéramos value, por ejemplo, presiónalo. Y ahí dice presiónalo, ¿no? En el botón. Luego tenemos de tipo checkbox, que es una cajita en la que nosotros chequeamos, le hacemos clic. Luego tenemos botones de tipo color, ¿ya? Para seleccionar algún color en específico, por si queremos incluso pasar colores por nuestros formularios. Luego tenemos de tipo date, de tipo datetime local, hay incluso la hora. Esto que están viendo acá lo van a ver en función al navegador que utilicen. En el celular no lo van a ver igual, en Firefox si lo utilizan no lo van a ver igual. Por ejemplo, esto es propio de Google Chrome, ¿ya? Luego tenemos, a ver el siguiente que es de tipo email. ¿Qué significa? Que valida que sea sí o sí un valor de tipo email, o perdón, un email o un correo electrónico válido que introduzcamos acá. Si yo no introduzco un correo válido, entonces me va a botar un error. Cuando yo presione en enviar, en un input de tipo submit, noten. Yo presiono en enviar mensaje, que está acá, y me dice que el valor que tengo que poner acá tiene que ser un correo electrónico válido. Noten ahí el mensaje otra vez. Nos pide que pongamos una arroba, sí o sí, ¿no? Bien, luego nos pone un input de tipo file para introducir archivos. ¿Ya? File. Un hidden. Esto por lo general se utiliza para enviar datos a través de un formulario sin que el usuario se dé cuenta. ¿Ya? Datos por debajo de la mesa. Hidden significa oculto. Luego tenemos para enviar imágenes. ¿Dónde está? Ah, no, ahí está, ¿no? Una imagen. Después tenemos el month, number, que también ya habíamos visto el number, de tipo password. Aquí está el number, este es el month. Quiere decir que introducimos mes y año únicamente. Después password, este es el password, ¿no? Por eso no muestra nada. Este es un radio, este es un range o un rango, por si quieren introducir de diferente forma números a través de rangos. Restablecer, reinicia todo lo que está dentro del formulario. Noten, hasta me lo vacío, ¿no? Lo que hemos hecho por ahí. Después esto no sé qué es. ¿Qué es pues? Radio Reset Search, para buscar. Es decir, que ustedes escriben acá lo que quieren buscar y le presionan un enter y hace la búsqueda, ¿notan? Luego este es el enviar, ¿no? El submit que hemos hecho hace ratito. Tel para introducir teléfonos. Text, el de texto. Time, únicamente introducimos horas y minutos. URL para introducir URLs. Aquí están para URLs. Introduce una URL, ¿no? Nos dice que no es una URL válida. Una URL válida
www.blablabla.com, ¿no? Luego semanas, este de semanas no lo había visto antes. Sí, lo he visto. Y así, entre algunos de los tipos de inputs que existen. Bien chicos, ya habríamos terminado entonces nuestra maquetación. Ya voy a borrar eso. Igual y les voy a pasar la presentación y esto que hemos hecho esta clase. Esta fue una breve introducción a HTML, un poco de corrido tal vez. Algunas cosas les va a costar tal vez familiarizarse, pero igual las vamos a ir viendo durante todo el semestre. Espero se haya entendido. Si algo no se ha entendido, ya saben, me consultan. He querido hacerlo esto tal vez un poquito rápido, no sé si fue demasiado rápido, igual y lo vamos a seguir viendo más adelante. Ya, vamos a ver CSS, que tal vez nos lleve una o dos clases. Después vamos a ver ya JavaScript, igual una o dos clases, o hasta tres tal vez. Y ya después vamos a entrar de lleno a lo que son los frameworks que vamos a utilizar, Node.js y Vue.js, ¿no? Eso sí nos va a llevar mucho tiempo y la curva de aprendizaje para eso es un poquito difícil. Ahorita, más que todo para tal vez quienes están viendo algunas cosas totalmente de cero. Así que por eso estoy como que cortándole clases a algunas cosas para tener tiempo para hacer otras más, con más detalle. Bien chicos, hasta acá sería nuestra clase de hoy.